En el día de hoy que Miguel me pidió compartir la palabra, quiero hablaros de una enseñanza que he tenido en mi corazón por mucho tiempo, pero que nunca había terminado de plasmar, porque era muy complicada de preparar. Y bueno, no le había dedicado el tiempo que necesitaba. Esta semana, con la ayuda de mi hijo Abel, que me ayudó en el tema del diseño, lo he completado para poder compartir este mensaje con vosotros. Es un mensaje de la importancia de la diversidad dentro de la Iglesia. También es un mensaje de aceptación de los demás, de tolerancia hacia el que no es totalmente igual que yo y de humildad. Al darnos cuenta que todos somos pecadores necesitados del perdón de Dios y de la ayuda del Señor para poder caminar delante de Él. Pero también es una enseñanza sobre la importancia de entender el lugar que cada uno de nosotros tiene dentro del cuerpo de Cristo. Hoy, a diferencia de como lo hago siempre, no voy a estar hablando desde aquí. Voy a estar hablando desde allí porque todo lo que vamos a ver, lo vamos a ver en la pantalla. Y entonces yo también tengo que verlo. Así que me voy a ir para atrás y me siento y voy a pedir que se apaguen las luces para que podamos ver un poquito mejor la presentación que tenemos aquí. Esperaros. Vamos a ver. A ver. Un momento, porque desde aquí me estaba dando esto. Sí. Que si no, no vemos por lo... Ahora. Ya la había cogido. Empieza, a ver. Ahora. Vale. Bien. El título de esta enseñanza es La Iglesia, el gran puzzle de Dios. ¿Qué vemos aquí? Pues el puzzle de una iglesia es un puzzle completo y organizado, compuesto por muchas piezas diferentes entre sí. Pero si lo desmontamos para montarlo de nuevo, ¿qué es lo que tenemos? Un puñado de piezas sueltas, muy diferentes. Pero un montón de piezas sueltas, por muy bonitas que sean, no forman un puzzle. Para ser un puzzle armonioso y que sea agradable de ver, cada pieza debe estar en su lugar. Porque es muy importante que aprendamos que el conjunto es mucho más importante que cada una de las piezas o incluso todo el grupo de piezas sueltas. Aunque Dios en su sabiduría podía haberlo hecho de otra forma, Él ha querido construir su iglesia por todo el mundo como un gigantesco puzzle con muchas piezas distintas. Por tanto, es importantísimo que veamos la iglesia de Dios no como una iglesia local pequeñita mirando solamente lo que vemos entre nuestras cuatro paredes, sino que tengamos una visión más amplia, más completa de cómo ve Dios su iglesia por todo el mundo. Vamos a leer un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Es el capítulo, parte del capítulo 12
de Primera de Corintios, donde dice: porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque sean muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor. Y nuestros miembros menos decorosos son tratados con más decoro, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Fijaos, hermanos, que este pasaje nos remarca una y otra vez la importancia de entender la diversidad dentro de la unidad. Es decir, el cuerpo es uno solo, pero está compuesto por muchísimos miembros. En otras palabras, todos somos parte de lo que es ese gran puzzle de Dios. Para el propósito de esta presentación nos va a servir muy bien la imagen de la creación del hombre que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Eso, como veis ahí, aunque se ve un poquito tenue, pero es un puzzle de lo que es la imagen de la Capilla Sixtina. Y esta imagen la vamos a utilizar para representar a la Iglesia mundial y después la usaremos también para hablar de nuestra congregación local. Así que será importante que prestemos atención a lo que vemos. Si consideramos todo el puzzle como la representación de la Iglesia de Dios en el mundo, nosotros seríamos solo una pieza dentro del enorme plan divino entre las muchas que formamos la Iglesia mundial. Una pieza que puede tener esa forma o cualquier otra, pero somos una pieza más dentro de lo que es el gran puzzle de Dios, que es su Iglesia en el mundo. La Iglesia de Dios por todo el mundo tiene que ser un espacio de recepción, un lugar inclusivo donde no sobra nadie y donde cada uno tiene un espacio para desarrollarse sin importar la raza, la procedencia, la lengua que se hable ni el sexo que se tenga. Y tenemos que acostumbrarnos aquí en la tierra a ser un lugar de puertas abiertas, porque en los cielos nos encontraremos con todo tipo de personas que serán nuestros hermanos en Cristo. Así se ve en el libro de Apocalipsis cuando dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en sus manos.
aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Fijaos, hermanos, que siguiendo el mismo esquema, esta representación del puzzle nos ayudará a ir desde lo global a lo local. Somos parte de una iglesia global, mundial, de la iglesia de Dios. Pero este mismo ejemplo nos va a servir para comparar nuestra congregación con las piezas que componen la imagen que estamos empleando. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta que el apóstol Pablo empleó varios ejemplos para comparar a la iglesia con un cuerpo en el que había muchos miembros, un edificio construido a base de piedras engarzadas entre sí, una casa en la que cada ladrillo tiene su lugar y que se une con otros complementos para que sean un lugar habitable. Y hermanos, si Pablo estuviera en nuestra época, seguramente podría escribir con bastante tranquilidad y lo entenderíamos muy bien la comparación de la iglesia de Dios con un gran puzzle. Algo, un conjunto compuesto por muchas cosas, diferentes entre sí, pero que cuando están juntas dan una imagen de armonía y agradable. Porque esta preciosa imagen forma un puzzle de 88 piezas distintas, muchas muy diferentes entre sí, que cuando se colocan cada una en su lugar, son valiosas cada una de ellas, pero mucho más cuando hacen el conjunto. Es decir, cada pieza vale de por sí, es una parte del puzzle. Pero hermanos, cuando verdaderamente valemos más es cuando estamos formando el puzzle de Dios, cuando estamos siendo el conjunto, cuando estamos haciendo el conjunto. Fijaos, para que nos hagamos una idea de cómo Dios trabaja con su iglesia, pensemos que en esta imagen conviven juntas 4 piezas de esquina diferentes entre sí. 8 piezas que no tienen patilla. Cuando hablamos de patilla, estamos hablando de esos resaltes que hay en las piezas para unirlas con las otras. 34 piezas que tienen una parte recta. 24 piezas que tienen una sola patilla. 28 piezas que tienen 2 patillas. 18 piezas que tienen 3 patillas y 4 piezas con 4 patillas. Pero esto nos enseña algo muy interesante. Si nos damos cuenta de lo que hemos visto hasta el momento, observamos que por separado hay 88 piezas distintas. Pero colaborando juntos en la construcción del puzzle de Dios hay 120 funciones. Porque algunas piezas tienen más de una función. Por ejemplo, algunas piezas son esquinas y forman parte del marco. O tienen una parte recta y no tienen ninguna patilla. Por ejemplo, como aquí vemos, hay diferentes modelos de piezas. Esto lo que nos tiene que hacer ver es que juntos somos mucho más que aislados o solos, porque formamos parte de algo mucho más grande, más importante que nosotros mismos. Somos una parte indispensable del puzzle de Dios. Ahora bien, para que el puzzle esté completo y se vea armonioso, no basta con tener las 88 piezas juntas en un montón, sino que cada una de ellas tiene un lugar concreto que solamente puede ocupar esa pieza, porque si no, el resultado final es algo defectuoso, un puzzle incompleto, por muy insignificante que parezca la pieza. Por ejemplo, aquí falta una pieza.
una pieza que puede parecer insignificante, pero que hace que el puzzle no esté completo. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta que todos somos necesarios para formar la imagen que Dios tiene de su iglesia. Somos parte de algo muy hermoso y muy grande. Imaginemos que en una iglesia los responsables se sienten los más importantes porque son las esquinas. Es decir, las piezas por las que siempre hay que comenzar a montar el puzzle. ¿Qué pasaría? Es decir, si en una iglesia los responsables dijesen, bueno, aquí los importantes somos nosotros. Primero, que las piezas son únicas y no se pueden intercambiar entre sí, porque no coincidirían en el conjunto del puzzle. Porque aunque sean igual de forma, fijaos por ejemplo en esta pieza y esta pieza. La forma es prácticamente la misma, pero tienen lugares diferentes y por tanto no se pueden intercambiar entre sí. Segundo, que un puzzle que solamente tuviera 4 piezas sería un puzzle muy pobre, ¿no? Es decir, y además estaría totalmente incompleto porque faltan muchas piezas y no se ve nada en concreto. Los responsables no podemos marchar solos. Necesitamos de todas las piezas del puzzle para que se cumpla el plan de Dios y el resultado final sea un todo lleno de armonía y agradable a los ojos de Dios y también a los ojos del mundo. Este sería el pobrísimo resultado de una iglesia en la que todo esté basado en sus líderes y donde estos no dejen que el resto de los creyentes se ocupen su lugar en el gigantesco y multiforme puzzle del Señor, que es su cuerpo. Evidentemente así, el puzzle de Dios estará siempre incompleto. Un puzzle con 4 piezas no es un puzzle. Pero sigamos. Imaginemos ¿qué sucedería en una iglesia en la que las piezas que no tienen ninguna patilla para engarzarse con otras fuesen eliminadas del conjunto? ¿Qué pasaría? El puzzle seguiría estando incompleto, porque no olvidemos, en la iglesia de Dios no sobra nadie, aunque parezca poca cosa. Cada uno tiene un lugar y cada uno tiene una función dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que es el puzzle de Dios y la iglesia del Señor. En todas las iglesias están los miembros que se creen más santos que nadie. No sé si en esta también, pero son los más santos o espirituales. Se sienten que ellos mantienen la rectitud en el puzzle. Los podríamos comparar con las fichas del puzzle con una parte recta que hacen el marco. Pero con ellos solos, es decir, con todas las piezas que forman el marco y que tienen una parte de rectitud, la visión del conjunto sigue siendo incompleta. Es decir, faltan muchas piezas ahí para que se vea el puzzle completo. Y la imagen que vemos no es una imagen armoniosa ni agradable, está totalmente incompleta. En la iglesia del Señor nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores salvados y limpiados por la sangre de Jesús. Recordemos lo que decía el hermano Esther sobre cualquier congregación cristiana. La iglesia no es un museo
para santos, sino un hospital para los que están enfermos. Las piezas de parte recta, que son en este caso 34 piezas de las 88, son valiosas, pero no más que el resto de las que componen el puzzle, porque seguimos siendo pecadores necesitados cada día de confesar nuestros pecados y ser lavados por la sangre de Jesús. No desprecies ni menosprecies a ningún hermano o hermana. Tú no eres mejor que él. Preocúpate por él si lo ves que no anda lo bien que tú crees que debería estar andando. Pero Dios sigue trabajando con él, porque todos estamos aún en proceso. Al igual que ha sucedido con las piezas de esquina, las piezas rectas o las piezas sin patilla, las piezas de 2 patillas se pueden sentir más importantes que las que no tienen patilla o las que solamente tienen una. Porque yo tengo 2 patillas y tú solamente una, o tú no tienes patilla. Pero son iguales de valiosas que las demás. Sin ellas, el puzzle sigue estando también incompleto. Imaginemos que las 28 piezas de 2 patillas que hay dentro del puzzle pensaran que ellas son las auténticas, las únicas, las que le dan el valor al puzzle y empezaran a mirar mal o por encima del hombro a las demás, a pesar de que muchas de ellas son diferentes entre sí, pues hay 14 modelos distintos de 2 patillas. Es decir, ni siquiera dentro de la iglesia somos todos iguales. Es decir, somos todos muy diferentes. 14 modelos distintos en un puzzle de 88 piezas. Y esto solamente entre las piezas de 2 patillas. Indudablemente, Dios se sentiría molestísimo y podría decirles a esas piezas, pero vosotras de qué dais. Yo os he puesto en el puzzle como yo he querido. Lo hemos leído en 1 Corintios 12. Os he dado un lugar en el cuerpo y os he hecho dignos de pertenecer a él. Os he dado dones para que sirváis al resto de la congregación y al mundo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con pensar que nosotros somos mejores que nadie. Y vamos a hablar sobre las piezas de 3 patillas, de las cuales hay 18 en todo el puzzle. Si las piezas de 3 patillas no están en su lugar, el puzzle sigue estando incompleto. Para esta presentación, las piezas de 3 patillas representan a las mujeres de nuestras congregaciones. ¿Qué pasa si a la iglesia del Señor le quitamos las mujeres de las congregaciones? Hay todavía muchísimas congregaciones en las que las mujeres, en este caso las hemos llamado las piezas de 3 patillas, parece que no existiesen, porque las han silenciado los varones de las congregaciones. No pueden predicar, ni dirigir, ni tener cargos dentro de la iglesia. Afortunadamente, nunca en nuestra congregación hemos prohibido a las mujeres que desarrollen los dones que Dios les ha dado, igual que nosotros los hombres. Recordemos la profecía de Joel que se cumplió el día de Pentecostés y que dice: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hombres y mujeres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, todos y todas, verán visiones.
Y vuestros ancianos, todos y todas, soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 14 al 18. Esta promesa, hermanos, es una promesa muy clara en la que nosotros nos damos cuenta que Dios no hace distinción de personas ni de sexo. Si es Dios quien por su Espíritu Santo le da dones a los hombres y a las mujeres de su iglesia, ¿quiénes somos nosotros para prohibirle a las mujeres que son hijas y siervas de Dios que desarrollen sus ministerios dentro de la congregación? Tendríamos que tener la actitud de Pedro en Hechos capítulo 11 cuando dice, cuando le criticaban el hecho de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, que Pedro dice, bueno, si Dios se los ha dado, ¿quién soy yo para prohibírselo? Es decir, si Dios le ha dado a las mujeres dones para servir, ¿quién soy yo para prohibírselo? La iglesia de Dios no se puede permitir el lujo de prescindir del ministerio de las mujeres. Porque según los últimos estudios mundiales, en las iglesias evangélicas las mujeres representan más de la mitad de la congregación. A veces hasta un 70%. Y, por otra parte, ¿qué general de un ejército sería tan torpe de salir a la batalla dejándose atrás a más de la mitad del ejército por haber nacido mujer? ¿Quién sería tan imbécil de hacer eso? No podemos partir el cuerpo por la mitad. Todos somos necesarios. Y las piezas de 3 patillas también. ¿Sabes quiénes son las piezas de 3 patillas? Las mujeres de todas las congregaciones del mundo. Vamos a seguir viendo. En las 88 piezas que componen este puzzle, hay solamente 4 piezas con 4 patillas. La misma cantidad que las 4 esquinas del puzzle que se sentían tan importantes. Pero aunque parezcan pocas, sin ellas tampoco el puzzle se verá completo, porque éstas ocupan un lugar único y específico. ¿Os dais cuenta cómo se ve el puzzle? Incompleto. Faltan las 4 piezas que tienen 4 patillas y entonces no se ve completa la imagen. En la iglesia, hermanos, que es el puzzle de Dios, no sobra nadie. Aunque a veces nos gustaría que no estuviesen aquellos que pueden dar problemas o consideramos peores que nosotros. Cada uno tiene un lugar que ocupar y muy probablemente una o más funciones que cubrir, de acuerdo a los dones que Dios les haya dado. ¿Os acordáis? 88 piezas, pero 120 funciones. Es decir, en la iglesia puede haber hermanos y hermanas que tengan más de una función, pero todos formamos parte del gran puzzle de Dios, de ese proyecto de Dios con el que Dios ha querido construir su iglesia por todo el mundo y también aquí en Antequera y la comarca. Recuerda, el reino de Dios es inclusivo. Inclusivo quiere decir que recibe a la gente. Y como nuestro Padre, el reino de Dios no hace acepción de personas. Bajo ningún concepto la hagas tú tampoco. No hagamos acepción de personas. Busca tu lugar y ocúpalo lo mejor que puedas. Eso te hará feliz y sabrás que estás cumpliendo tu parte en el proyecto del reino de Dios para la humanidad. Dale gracias al Señor cada día por haberte puesto en su cuerpo,
que es el puzzle de Dios. Ahora creo que lo entendemos mejor, después de ver toda la presentación. Y darte una familia espiritual en la que crecer para Él. Qué importante, hermanos, es ser conscientes de dónde Dios nos ha puesto. Sin merecerlo, nos ha hecho formar parte de una obra preciosa. Un plan de Dios para toda la humanidad y también para nuestra comarca. Y recuerda, solo cuando ocupamos nuestro lugar en el puzzle de Dios, se ve su obra en su totalidad. Tú eres alguna de esas piezas, pero no eres más importante que nadie. Y sin ti, el cuerpo se verá que le faltan piezas, se verá la imagen incompleta, no habrá armonía y, hermanos, será un puzzle pero defectuoso. Si queremos ser un puzzle armonioso, lleno de vida y que nos dice algo, tenemos que estar cada uno en nuestro lugar buscando cómo servir mejor al hermano. Porque recuerda, hermanos, algo muy importante que se da en la enseñanza y que lo hemos leído antes y que decía que Dios había puesto el cuerpo para que nos preocupemos los unos por los otros. Es decir, el plan de Dios al poner tantas piezas juntas, tan diferentes, con sus maneras, con sus formas distintas como somos, de diferentes países, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, con diferentes maneras, hermanos, lo que quiere decir es que tenemos que acostumbrarnos, porque eso es lo que nos toca en el reino de los cielos. Vivir con muchísima gente que no conocemos. Y recuerda una cosa más, antes de terminar. Pablo decía, recuerda que tú no eres quien sustenta al cuerpo, sino que es el cuerpo quien te sustenta a ti, aportándote vida y salud. Mi deseo, hermanos, con esta enseñanza es que nos podamos dar cuenta de lo que es la multiforme gracia de Dios, de lo que es esa voluntad de Dios de unir a gente tan diferente para un propósito común, para que podamos ser un testimonio al mundo de que somos creación de Dios y de que Él tiene en su iglesia mucha gente muy distinta que ha aprendido a amarse, a respetarse, a estar juntos, a tolerarse y que busca ocupar su lugar dentro de lo que es este puzzle de Dios. Espero que os haya servido. Como he dicho, ha sido mucho trabajo, pero creo que vale la pena el hecho de entender, hermanos, cómo Dios ha querido construir su puzzle en este mundo y cómo ha querido contar contigo también para que seas una parte de ese puzzle del Señor. Que Dios os bendiga. Miguel nos va a despedir en oración.